¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Pues Nadal se retira de Indian Wells. Y yo os pregunto, ¿debería retirarse definitivamente y no sufrir más? ¿No alargar más esto? ¿O merece la oportunidad de seguir intentándolo? Vamos a comentarlo. Empezamos. Nada, chicos, se retira Nadal de Indian Wells en el vídeo que hicimos hace un par de días comentando los cuadros. Dijimos que se enfrentaba a Raonic y que a lo mejor Raonic, viendo los precedentes, igual ni se presentaba a jugar. Aquí veis el enlace. Eh, y al final ha pasado lo contrario, de que Nadal no es el que no va a jugar y bueno, jugará, pues entrará un Luke Loser o me imagino. ¿Cuáles son los motivos de Nadal? Pues todo hace indicar que puede ser una contractura en la espalda, por lo tanto no es nada importante. Al final no ha querido arriesgar y esto puede ser que se produjo en el partido de exhibición en Las Vegas contra Carlito, que acabó el partido un poco cargado. eh, y bueno, sin más, pues fue allí a entrenar a las pistas de Indian Wells y estuvo entrenando bien, incluso ha estado entrenando con jugadores como Dimitrov. Y, y bueno, no hemos tenido noticias de que le sucediera algo, ¿no? Pero bueno, él no se habrá encontrado que está cómodo, que una contractura puede ir a más y a lo mejor pues, puede estar más tiempo fuera, ¿no? de las pistas. Eh, yo, ¿qué queréis que diga? Para mí no tiene buena pinta. Mm, Todo esto que está pasando en general, ¿no? Esta lesión que yo digo que no es nada importante, es una sobrecarga y ya está. Eh, Me refiero a que si Nadal ha estado todo 2023 recuperándose de una lesión, entrenando fuerte, eh, ha querido volver bueno, en Australia, empezó en Brisbane, pero bueno, con la expectativa de jugar el Australian Open y se lesiona ahí, luego ha estado 2 meses parado, ahora parece que arrancaba otra vez a parar y se va a tirar pues un mes prácticamente sin competir otra vez hasta la temporada de tierra, pues no sé. Yo no sé cómo lo veis, pero es que no tiene buena pinta. Una cosa, sí es verdad que cuando tú estás mucho tiempo sin competir, que al final en los partidos de la tensión y de la acumulación de partidos y tal, pues puedas tener sobrecargas, y, en fin, que es lo normal. Porque cuando tú tienes una lesión, por ejemplo, en una pierna, muchas veces para no forzarla, sobrecargas la otra pierna. Y todo al final es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Esto, si intentas hacer movimientos que para no forzar una parte del cuerpo, estás forzando otras. Entonces, al final, bueno, es una pena porque me gustaría haber visto ya a Nadal a ver qué nivel tiene en fin, ese partido contra Rune, ¿no? De un enfrentamiento entre dos generaciones tan distantes, ¿no? Eh, pero bueno, habrá que esperar a tierra. Así que nada, que se recupere Nadal y que llegue bien fuerte a la temporada de tierra, porque bueno, sin competir, yo dudo que vaya a jugar toda la temporada de tierra, la verdad. Bueno, ya dependerá de los resultados que haga y los partidos que pueda ganar, ¿no? Pero, en fin,
No lo veo y esto es un contratiempo porque en fin, necesita llegar a la temporada de tierra habiendo competido y no va a ser así. Pero bueno, eh, esto es lo que hay, esto es lo que hay que aceptarlo y, en fin, Nadal para eso tiene la cabeza fuerte. Pues nada, chicos, un palo fuerte, dejad los comentarios a ver qué os parece esto de Nadal y nada, a ver qué es lo que hace Carlito. Un abrazo, chicos, hasta luego, chao, chao, chao.